Que va a estar en Juan, capítulo 12, versículo del 48 al 50. Juan, capítulo 12, versículo del 48 al 50. Amén. Damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue.
La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Amén. Esta iglesia se mueve porque Dios está aquí.
Voy a cantar una alabanza bien antigua a ver si cómo nos sale. En re mayor. La pedir a mi esposa y Carolina nomás. Yo le invito a meditar porque esta alabanza habla de cuando estamos a veces en el camino y de repente nos vamos del camino. Amén. Pero ahí está Dios esperando. Gloria a Dios, aleluya. Un día Dios me trajo a sus caminos.
honra, la gloria y para nosotros su misericordia, ¿cierto, hermano? Gracias. Que quiso por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino más cruel es la cruz recorrer, para así mis pecados lavar. En la cruz, mis pecados lavó. Cuando quiso por mí padecer, con angustia en la cruz fue bendito Jesús, que por siempre mi culpa borró. En el cielo y amante guardar quiero pues convierte al infiel pecador. Y por esa pasión y ternura yo sé que soy libre de condenación. En la cruz, mis pecados lavó. Cuando quiso por mí padecer, una angustia en la cruz fue bendito Jesús, que por siempre mis culpas borró. Es mi anhelo contarte a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida él quiso morir. Jesús mis pecados llevó. En la cruz, mis pecados lavó.
oír la palabra del Señor, la cual va a estar allí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, del versículo 12 al 15 le vamos a dar lectura. Santiago capítulo 1, del versículo 12 en adelante, y vaya buscándolo allí con calma. También saludamos a los hermanos que nos ven desde el norte, centro y sur de nuestro país, como también en Argentina nos ven mucho. Les enviamos un cariñoso saludo del lugar de la ciudad de Valdivia, del Arenal. Un saludo para nuestros hermanos ahí en Argentina. Mi hermano Fermín también, que nos escucha allí en España, que el Señor les bendiga. Y así a todos nuestros hermanos. Y le vamos a pedir a mi hermana Norma también, que está allí en Hualqui, ¿cierto?, que comience a buscar un cuaderno, porque a ella le gusta anotar, un lápiz y un cuaderno, porque vamos a tener un tema hoy día importante. Yo sé que todos los temas son importantes. Así que allí en primera de Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante hasta el 15 le damos a la lectura. ¿Todos la tienen? Amén. Amén. La leemos en el nombre de Jesús. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre, te damos gracias en esta tarde. Muchas gracias te damos por estar al frente de su palabra, reconociendo, Señor, que no somos nada, que somos solamente vasos de barro en las manos del alfarero. Y usted, Señor, es nuestro alfarero y nosotros el barro. Y usted, a medida que van pasando las semanas, los días, los años, nos vamos, Señor, moldeando a lo que usted quiere hacer con nosotros. Por eso en esta tarde, mi Señor, yo te pido, Dios mío, que abramos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, para atesorar esta palabra suya. Es su palabra la que estamos leyendo, y es su palabra la que nos da vida espiritualmente a nosotros. Porque usted dijo que usted es la palabra, usted es el pan que descendió del cielo, y este pan espiritual es el que alimentamos nuestra alma para poder sobrevivir y sustentarnos y creer, Señor, que usted es real, y que usted murió, y que usted resucitó, y que usted está a la diestra del Padre, y además está intercediendo con nosotros, y nos guarda y nos cuida. Muchas gracias, Padre, en esta tarde. Gracias por todo en esta hora. Te pedimos tu bendición y te lo clamamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano. Bueno, este tema estaba muy profundo en mi corazón. Yo quería seguir con el tema que estábamos dando. ¿Se recuerdan que quedamos en los sellos? Amén. ¿Se recuerda que vimos que el Señor abre los sellos, va a abrir los sellos en el futuro? Vimos el hombre que va a gobernar esta tierra cuando la iglesia sea levantada, ¿cierto? Y quedamos ahí. Pero el Espíritu del Señor me amonestaba estos días en compartir esta palabra, la cual yo titulé, yo quiero que usted no se olvide del título de esta palabra, porque al final del tercer punto es donde está toda la clave del título de esta palabra. El título se llama: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Captó la lectura? Amén. Que aquí se habla
una bienaventuranza, también dice una tentación, pero dice también una concupiscencia, ¿cierto? Así es. Señor. Y cuando usted lee el versículo que leímos, el 13, dice Dios no puede ser tentado del mal, porque Dios no puede ser tentado del mal, ¿cierto? Lo dice el versículo 13. Pero cuando usted mira el versículo 114, dice, sino que de cada uno, ¿cierto? De cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué tan regenerados estamos espiritualmente. Ayúdanos. Porque es todo un proceso en el Evangelio. Comienza el escritor de Santiago diciendo, bienaventurado, dichoso, felices, el varón. Cuando habla de varón también habla de varona, Así de es. dama. Dice que soporta la tentación. Y si usted lee más, dice, porque cuando haya resistido la prueba, porque la tentación con la prueba es el mismo significado, significa lo mismo. Es la misma palabra, solamente que el escritor acá la dice tentación y abajito dice prueba, pero es lo mismo. Dice por cuando haya resistido la prueba, nótese la palabra que habla, dice cuando haya resistido, o sea que nosotros tenemos que resistir lo que venga. Dice la prueba, recibirá la corona de vida, y esa corona la vamos a recibir nosotros en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la corona de vida se refiere a la salvación eterna de nuestra alma. Amén. Que Dios ha prometido, mire, a los que le aman, a los que le aman. ¿Cierto? Amén. Así que el Señor nos bendiga. Yo quiero también decirle algo, mire. Yo quiero que en su Biblia busque esto. En 1 Corintios 10, 13, si no me equivoco, si alguien lo tiene, lo lee. Porque quiero hacerlo entender algo aquí, con referencia a que Dios no tienta a nadie, pero sí Él, amados hermanos, 10:13. 10:13 parece que está así. Si alguien lo tiene, lo lee. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Se fija usted que dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, mire, cuando alguno es tentado, y la palabra es tan clara cuando dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Así es, Jesús. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero sí Dios nos va a probar, porque usted es una joya de Dios, y esa joya tiene que sacarle todas las impurezas, ¿cierto? Las grandes industrias mineras, para sacar el oro, tienen que ser purificados y tienen que ser pasados por el fuego, Así es, Jesús. ¿cierto? Y espiritualmente Dios también va a probar a su pueblo para sacar todo lo que hay en lo profundo del corazón del hombre que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Amados hermanos, de la noche a la mañana no se prepara una dama ni un varón de Dios. Esto lleva mucho tiempo. Y déjeme decirle algo. Yo sé que dentro de las iglesias hay muchos cristianos que no ha sido regenerado su corazón. Ayúdanos. Así es. Pero sabe que el Señor a Pablo, a través de su espíritu, el pasaje que mi esposa leyó en 1 Corintios 10, 13, dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y eso se complementa con el versículo 13 de Santiago que estamos viendo. Porque Dios no tienta a nadie, Así es. pero sí nos prueba. Amén. Quiero que quede claro, Dios nos va a probar, pero Dios no tienta a nadie porque Así Dios es. es Dios. Y Dios no se complace de la maldad.
Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que sabe que no hay cómo descifrar al Dios que nosotros tenemos, que es un Dios tan maravilloso, tan santo, tan perfecto, que no puede ser tentado por el mal porque Él es Dios. Él creó todas las cosas, pero está bajo todo su dominio. Así que yo quería aclarar eso, hermanos amados. Y después vamos a ver el versículo 14, donde dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de lo malo del corazón de cada persona, de eso mismo es tentado el hombre y cae. Pero en primer lugar quiero que veamos algo, para poder entender el tercer punto. Tengo 3 puntos. En primer lugar, a través de la cruz del Señor Jesús, Él desarmó por completo a Satanás. Yo quiero que vaya entendiendo algo. El Señor Jesús, a través de la cruz del Calvario, desarmó por completo a Satanás. Yo sé que usted tiene preguntas, los hermanos también. Entonces, ¿por qué somos tentados y caemos en pecado? Y ahí está la respuesta del versículo 14. Porque de su propia concupiscencia es arrastrado al mal. No se olvide el título. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que el hombre de su propio corazón es tentado a caer en el mal. Veamos Romanos, mire. Vaya conmigo a Romanos para ver el primer punto. El primer punto que tenemos, que a través de la cruz Jesús desarmó por completo a Satanás. Pero había una deuda, hermanos. Si alguien nos ayuda allí en Romanos 3:23, para andar allí más rápido, ¿cierto? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. El versículo 23 de Romanos, ¿cierto? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué cree usted que el apóstol o el escritor que escribió Romanos dice esto? Porque había una deuda. Había una deuda y esa deuda usted la sabe cuál era. Que el hombre, Adán y Eva, transgredieron la ley de Dios en el huerto del Edén, desobedeciendo el mandato de Dios. Era simple, que no comieran del huerto que estaba allí, del árbol del bien, ¿cierto? Y del mal, más el árbol del mal no podían tocarlo, ni mirarlo, ni siquiera saborearlo. Era una orden simple. Entonces había una deuda y el mundo entero cayó bajo maldición. Por eso el escritor, el Espíritu Santo, hace escribir a este escritor, le dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no había esperanza para nosotros. No había esperanza. De ninguna forma, ningún ser humano, no importa cuántos animales fueron matados a través del sacrificio, eso no valía. Pero sí valió el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para lavarnos y limpiarnos y ser regenerados a través de la sangre del Cordero. Porque el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia es el regalo de Dios que vino, que es Jesucristo. Dice, mediante la redención, o sea, la salvación que está en Cristo Jesús. O sea que ahora usted y yo hemos reconocido a Jesús como Salvador, ¿cierto? Y hemos sido justificados a través de la sangre del Cordero. Y Colosenses aclara aún más esto, mire. Y por eso yo le decía que Cristo a través de la cruz desarmó por completo a Satanás. Colosenses 2:14 al 15 se lo leo. Colosenses capítulo 2. Versículo 14 al 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y, ¿qué dice más allí? Declarándola, dice, y clavándola en
la cruz, Y que no era contraria, quitándola en medio de la cruz. Se fija que dice allí que había un acta de los decretos. Había una deuda, y esa era la deuda del pecado de Adán y Eva, que infiltró y dañó completamente la humanidad por el acto de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. ¿Se fija usted lo terrible que es cuando nosotros desobedecimos a Dios? Así es, Jesús. ¿Y sabe usted que era una simple orden? Le dijo, no coman del árbol del bien y del mal. Simplemente era eso, pero este matrimonio desobedeció la orden de Dios y quedó una deuda. Y sabe usted que Satanás tomó esa deuda y se la adueñó y se adueñó de todo este mundo. Y no había salvación, por eso el escritor dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Así es. Usted sabe que los que leen la escritura saben que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios para vivir eternamente en el huerto del Edén. Le dio eternidad. Ellos podían ver a Dios, ellos podían palpar a Dios, eran santos, separados solo para Él. Así Pero es. el hombre, cuando transgredió la ley de Dios, se le abrieron los ojos y se introdujo el pecado, no tan solo en nuestros padres, Adán y Eva, sino que pasó a toda la generación del mundo entero. Por eso que el salmista en el Salmo 51:5 dice que fui engendrado en pecado y en pecado nací en pecado. ¿Se fija? Así es. Por eso que el hombre tiene que nacer de nuevo y reconocer a Jesús como su Salvador. Y sigue diciendo Colosenses. Y aquí está la victoria de la cruz. Mire, cuando usted allí lee Colosenses, el que le di, Colosenses 2, del 14 al 15, dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La derrota completa de Satanás fue en la cruz del Calvario. Yo sé que muchos hermanos tienen preguntas. Si Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, ¿por qué entonces tanto cristiano comete pecado y sigue cometiendo pecado todavía? Gran pregunta, ¿cierto? Así es, Señor. No. Pero lo vamos a ver en el final de este punto. Miren lo que dice Juan 16:11. Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe, hablando de Satanás, de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás no tan solo fue derrotado en la cruz del Calvario, lo desarmó por completo Jesús, sino que ya está juzgado. Y el día que Satanás lo echen al lago de fuego, no va a haber ningún juicio más, porque ya está y ha sido juzgado ya. Así es, sí. Alguien me ayude aquí. Voy a pedirle a mi esposa que me busque en 1 Pedro 3, 18 al 19, y alguien busque Efesios 4, versículo 9. Rápidamente, primero de Pedro capítulo 3. 19. 1 Pedro capítulo 3, versículo del 18 al 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Si usted se fija en el otro pasaje, para poder ahondarlo allí en Efesios 4:9, está la respuesta que Pedro da a los hermanos. Si alguien la tiene. Dice, Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Sigo? Hasta ahí. Bien. ¿Qué pasó con Jesús cuando Él murió? Efesios lo aclara y dice que cuando Cristo murió, dice que se fue a las partes más bajas de la tierra, o sea, que el infierno está debajo de este globo de tierra, y dice allí que Jesús fue, y dice
Primera Pedro, el que leímos, Primera Pedro 3:20, el 19, perdón, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Lo que habla Apocalipsis capítulo 9. El 20 también lo creo. ¿Sí? ¿Lo leo? Léalo. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. ¿Qué sucedió Así. en Génesis capítulo 6? Dice que los espíritus demoníacos tomaron posesión de los hombres y tuvieron relaciones con las mujeres de aquel entonces. Amén. Sabe que la tierra se corrompió. Y lo que Jesús está diciendo en Pedro y en Efesios es que Jesús fue, porque hasta el día de hoy esos demonios están encarcelados. Así es. Los demonios más feroces y crueles hasta el día de hoy están encarcelados. Por eso Jesús en Efesios, lo que leyó Carolina, dice que Él bajó a las profundidades más bajas de la tierra. Y Pedro lo aclara acá, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así. Está hablando con minúscula, espíritus de demonio. Y déjeme decirle algo para ahondar esto, que cuando Jesús abra los sellos, el que vimos el otro día en Apocalipsis capítulo 9, esos pozos del abismo van a ser abiertos. Y ese día, los que se queden aquí abajo van a ver en vivo y en colores a estos mismos espíritus demoníacos. ¿Hay otro texto ahí? ¿Hay otro texto ahí? Sí, en Judas, En el libro de Judas, en el capítulo 1, verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisión eterna para el juicio del gran día. Judas aclara que son ángeles, ¿cierto? Pero ahora son demonios. Esos mismos ángeles eran parte de Dios, de sus ángeles de Dios. Pero usted sabe que la Biblia habla que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios. ¿Se fija cómo la Biblia aclara punto por punto las cosas? Por eso que Isaías habla, dice que nosotros debemos de buscar un poquito aquí, otro poquito allá, y vamos a entender los 66 libros de la Biblia. Qué hermoso es la palabra. Carlita leyó un texto que me llamó la atención en antes, ¿cierto? Él leyó en 12:48. Dice allí que el que rechaza la palabra de Dios tiene que le juzgue. La palabra, ella le va a juzgar en el día postrero. Se fija o sea, ¿y quién es la palabra? Jesús. Jesús es la palabra. Se fija, por eso nosotros, hermanos amados, tenemos que amar esta palabra. ¿Por qué yo quise ahondar este primer punto? Que a través de la cruz, Cristo desarmó por completo a Satanás. Y ahora nosotros, lo que hemos recibido a Jesús de Nazaret, quiero mostrarle algo, que nosotros hemos sido lavados y limpiados a través de su sangre. Sí. Pero hay cosas en nosotros que tienen que salir. Tienen que salir cosas en nosotros. Ayúdanos el Señor. Amén. Jesús. Se me quedó un texto que no sé si está, no lo anoté aquí. Sí lo tengo acá. Lo tengo en el segundo punto. Vamos a ver el segundo punto. Entonces quedamos claros en esto, que el Señor a través de la cruz del Calvario desarmó por completo a Satanás. No se olvide que estamos viendo que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así es. ¿Cierto? Amén. Amén. Exacto. Jesús desarmó por completo a Satanás. Bajó a las partes más bajas y le predicó a los espíritus encarcelados que Él triunfó. Y el Padre le dio toda la autoridad a Jesús en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que todo el control está en Jesús. El día que usted y yo moramos es porque Cristo lo va a permitir. Satanás no lo puede tocar a usted.
No puede llegar y venir la muerte para que lo toque. No. Ahora Cristo está en nosotros. Y la muerte no se puede enseñorear de nosotros de la noche a la mañana. No, Cristo tiene todo el poder. Por eso que bajó a las partes más bajas, le quitó la llave a la muerte y al infierno y al Hades. Él tiene todo el control. Jesús tiene todo el control. Ahora, en segundo lugar, ahora nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo somos justificados a través de su sangre. Romanos 6:6, mire, se lo leo. Romanos 6, capítulo 6 dice, Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, mire, también se refiere a la vieja mujer, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Así es. A través de la muerte de Jesús, lo que hemos recibido a Jesús, nuestro pecado fue clavado en la cruz del Calvario y hemos sido perdonados y hemos sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cierto? Así es. Que quede clarísimo eso. Y el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque antes, ¿por qué dice el escritor? Porque el que ha muerto, antes que éramos, estábamos muertos en delito y en pecado. Espiritualmente estábamos muertos. Pero hoy hemos renacido a una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso se me viene un texto a la mente donde habla en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido regenerados a través de la sangre del Cordero. Amén. Y aquí está el texto que yo quería decirle en el ante, Efesios 1:13, mire. 1:13. En él también, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, otra pregunta que muchos hermanos hacen. Entonces, si soy sellado, ¿por qué sigo cometiendo pecado? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? Yo siempre digo, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, hay tres enemigos que tenemos. El diablo, número uno, el pecado que abunda en todo el mundo y nuestra vieja naturaleza. ¿Se fija que nuestra vieja naturaleza nos arrastra a diferentes cosas? Así es, Señor. Y ahí es donde se cumple el versículo 14 de Santiago, mire. Vuelva a Santiago. Santiago, estamos viendo Santiago 1, del 12 en adelante. Santiago 1 del 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Se fija que nuestra mente, mire, permítame decir esto, hay muchos cristianos que no han sido regenerados y no han permitido que el sello del Espíritu Santo llegue a su mente y su corazón. Permítame hacer un paréntesis. Yo recuerdo cuando tenía entre 17 años, para llegar ya a los 18, en una isla donde vivíamos, una mañana prendí el televisor blanco y negro, conecté a una batería y apareció un hombre predicando. En esos años, cuando yo tenía en esa edad entre 17, cumpliendo ya los 18, apareció un hombre con una unción tan poderosa que traspasaba la pantalla. Y este hombre hizo un llamado. Yo estaba, me recuerdo, como a las 10 y tanto de la mañana. Yo cuidaba a mi mamá que estaba postrada, era el único que estaba con ella ahí. Y de repente, yo escuchando a este hombre, había un programa en la red en ese tiempo que se transmitía
en ese horario y estaba este gran predicador Jimmy Swaggart predicando, y sabe que traspasó fue como una espada que traspasó ese mensaje en mi corazón, y yo me postré y no sabía lo que estaba haciendo, porque mis padres siempre fueron católicos. Yo nunca había conocido el Evangelio. Y sabe que yo no sé qué es lo que hice, después me sentía tan raro que por qué me había arrodillado, mis piernas se doblegaron y me arrodillé y tomé la oración que este hombre hacía y confesaba delante de Jesús. Y de ese día la semilla del Evangelio quedó en mi corazón, pero yo seguí pecando a esa edad. Después me casé y seguía cometiendo pecado. Pero después del final de todo esto, vino todo el desastre de nuestro matrimonio. Y por eso que el Espíritu del Señor me llamaba y me hacía la atención en este pasaje, sino que de cada uno es tentado cuando vienen sus propias concupiscencias. Se fijan, miren, mi testimonio vivo que yo tengo, y yo iba a la iglesia después que lo fuimos de esa isla, lo fuimos a Carbonero, y yo seguía yendo a la iglesia, pero seguía pecando. La semilla estaba de la palabra, pero yo no la entendía en mi palote. Tampoco había venido el Espíritu Santo a mi vida. No había venido. Se fija que el Señor me hacía entender, por eso es que hay tanta gente dentro de la iglesia, cierto, tiene la semilla del Evangelio, pero no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el sello de Dios, el cual habla acá, en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado. Si usted se da cuenta, el bautismo es una cosa, pero el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Usted se recuerda en Juan, cuando Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar las correas de su calzado, ¿cierto? Pero él dice que tras de mí, dice, viene uno que es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se fija la diferencia en un bautismo de agua? Que eso es bíblico, tiene que hacerse porque uno reconoce delante de la multitud que ha reconocido a Jesús como Salvador. Así es. Amén. Pero eso no es todo. Y sabe el problema, que muchos se quedan con ese bautismo, pero no siguen buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Así es, Señor. Yo- Y la llenura del Espíritu Santo es que usted comience a escudriñar la Escritura. ¿Cómo dice? Ahí se me viene un texto que está en Juan 5:39, si no me equivoco, se me vienen textos a la mente que no debemos de descuidarlo. Juan 5:39, si no me equivoco. Porque es importante escudriñar las Escrituras. ¿Qué dice? Escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué dan testimonio entonces? De Jesús. ¿Cómo yo y usted podemos conocer a Jesús? Porque usted y yo no lo vemos, ¿cierto? No lo vemos. Amén. Pero Él está en esto, en este libro. Y para poder tener la llenura de Jesús, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y yo recuerdo, mire, caminé y caminé, pero yo seguía pecando. Mis concupiscencias, mi pecado, no lo podía sacar. Y seguía pecando. ¿Y para qué decirle cuando nos casamos y después que nos separamos, tuvimos esos 9 años? Yo sí, ahí sí que me metí en el fango del pecado. Ahí sí que fui arrastrado completamente. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que dice la palabra en mí, mire. Sino que de cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire lo que dice el 15. En Santiago estamos viendo, Santiago 1:15.
Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido y da a luz el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea que yo planeaba, con mis ojitos miraba y era seducido por el pecado. Era como, yo tengo una alianza aquí, en la punta de la alianza un anzuelo y coloco una carnada y la tiro al mar. Un anzuelo con una carnada. Así Satanás me presentaba la carnada y mis ojos, y entraba todo a mi mente y pasaba a mi corazón y se desarrolló el pecado en mí y yo actuaba conforme a mis propias concupiscencias. No que Dios me hacía tentar, ¿me está entendiendo? Sino que de lo mío, de mi pecado, yo cometía más pecado. Así es. Carolina, no me recuerdo, es eso que tú dijiste, que Satanás solamente corta la cuerda del caballo, el caballo va al vecino, destruye todo lo que tiene, el vecino agarra una escopeta y mata al caballo y se arma la de tole tole. Satanás es así. Recuerde, no se olvide, Satanás está completamente destruido, derrotado por Cristo en la cruz. Y en el cristiano, en el Hijo de Dios, ahora dice que los verdaderos hijos de Dios no pueden pecar. Entonces, ¿cómo pecan muchos? Lo que pasa es que Satanás es incitador. Esa es la palabra. Incita a hacer cosas. Alguien, hermana Lorena, mire, búsqueme, si no me equivoco, si yo lo anoté o no, pero me parece mucho que está en Juan, primera de Juan. Yo se lo tengo aquí, ¿Lo primero de tiene? Juan 3:9. A ver si leo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces está entendiendo por qué tanto supuestamente cristiano peca. Si la Biblia dice que la simiente de Dios es nacido de nuevo y no puede pecar, Está en él. se fija que nos falta, hermano. Ayúdanos, Señor Jesús. Nuestra carne, esta vieja naturaleza sigue aquí. Y es por eso que nosotros, hermanos amados, tenemos que congregarnos, tenemos que estudiar la Biblia, porque en ella está la verdad y nos vamos a hacer fuertes, no en nosotros, sino a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es. Así es, Padre. Se me vienen siempre estos textos a la mente. ¿Me ayuda usted? Ayúdanos, Señor Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Hermana Lorena, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. La hermana Lorena me va a leer ese capítulo, 1 Corintios 6, 19 y 20. Mi esposa me va a leer 1 Corintios 3, del 6 y 7, si no me equivoco. 1 Corintios. ¿Quién lee primero? Lean ustedes. Está hablando de... ¿a dónde es? Que somos templo. 1 Corintios 3, Ah, eso. 16, perdón. Sí, 16 y 17. sí, porque ella hablaba de Apolo. Tengo Dice, tantos textos que se me... ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lea el 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es el templo de Dios ahora? Usted y yo. No es esta casa. Esta casa es una casa santa. ¿Cierto? Porque venimos y esto todo se arma santo aquí adentro. Pero Jesús dijo que ahora el Espíritu de Dios iba a morar en nosotros. ¿Y por qué entonces tanto cristiano peca? Es por lo que yo le decía antes. Es porque no ha nacido el Espíritu de Dios y no ha sido regenerado y no ha sido nacido de nuevo. ¿Por qué un cristiano, supuestamente un cristiano, tiene envidia de otro? Y si el Espíritu de Dios mora en él, no podría tener envidia de su hermano. Y déjeme decirle algo. Yo sé que en muchos cristianos hay pecados ocultos en el corazón.
Yo al hablar con gente, el Espíritu de Dios, no porque yo sea Carlos Santana, no. El Espíritu de Dios me da testimonio cuando Él habla, porque yo soy una persona no tan hablador, pero me gusta escuchar y me gusta analizar. Y yo he captado muchos que vienen a la iglesia, solo en su habla, que su corazón no ha sido regenerado. No ha sido regenerado. ¿Sabe por qué me da testimonio? Por lo que yo leo en la palabra. Jesús dijo algo: por sus frutos los conoceré. ¿Sabe usted que hay gente que está atada y que tiene algo en lo profundo del corazón? Y eso profundo del corazón tiene que salir. Porque si él muere, Jesús le va a decir esto: ¿quién son ustedes? No los conozco. Pero Señor, si yo hablé lengua, yo profeticé, yo hice esto y hice esto otro, Jesús le va a decir: apartado de mí, obradores de maldad. ¿Se fija que el Evangelio es serio? ¿Se fija lo grande que es el Evangelio? Amén. ¿No sabéis que soy templo de Dios?, le dice Pablo a los Corintios. Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo, ¿qué quiso decir Pablo con que alguno destruye el templo? Es cuando alguien se opone a los que predican la palabra. Alguien que se opone y critica al que está predicando. ¿Sabe usted que hay gente que ha salido de las iglesias criticando para afuera y el Espíritu ha dado testimonio que están criticando al Espíritu Santo? Y eso sí que es terrible. Dios nos ayude, hermano. Dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué tremendo lo que Dios nos hace entender a través de su palabra. ¿Qué dice el otro, hermana Lorena? El capítulo 6 de 1 Corintios 19, parece, y 20. Léalo fuerte. ¿O no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, ¿hay que cuidar o no hay que cuidar este cuerpo? Amén. De la manera que vestimos, de la manera que andamos. Dice vuestro cuerpo y dice con minúscula vuestro espíritu humano. Dice así, ¿o no es cierto? Amén. Dice: o ignoráis, le dice Pablo a los Corintios, que vuestro cuerpo, el cuerpo humano, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. ¿Por qué no soy vuestro? Porque ha sido comprado a través de la sangre de Cristo. Miren lo que se me viene a mi mente, una ilustración. ¿Qué pasaría que si un animal viene y me rompe el cerco de mi hogar y entra para adentro y yo llamo a la fuerza aérea, carabineros, a todo? ¿Estaré actuando como un cristiano, como templo del Espíritu Santo? ¿No, cierto? Porque dice la Biblia que yo soy luz y soy la sal de la tierra. ¿Qué debo hacer yo? Simplemente avisarle: vecino, este animal se metió para acá, ayudarle. ¿Podremos tener esa paciencia, esa paz en nuestro corazón? Es el fruto del Espíritu lo que habla Gálatas 5:22. Y el primero es el amor perfecto de Dios. Y después la paz, la benignidad, la mansedumbre. Qué tremendo lo que la Biblia nos dice, hermano. Que el Señor nos ayude. Entonces estamos en el punto número 2. Ahora nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo somos justificados a través de su sangre. Amén. ¿Me está entendiendo? Hasta aquí estamos bien. Amén. Quiero concluir este tema. En tercer lugar, y aquí está todo. En conclusión, ahora, si hemos sido lavados por su sangre y justificados a través de su gracia, ¿por qué hay tanto supuestamente cristiano que cae una y otra vez en el pecado?
lo que yo le decía en antes. Y es sencillo, porque no ha sido regenerado, tampoco ha sido nacido de nuevo. Y aquí comenzamos a ver, quiero que Carolina me busque el Salmos 15 y yo quiero leerles Hebreo. Vaya conmigo a su Biblia, subraye Hebreos, capítulo 10. Y vamos a estar terminando. Hebreos capítulo 10. Y aquí vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versículo 22, vamos a ver en este capítulo, en este versículo, que muchos cristianos, y puedo incluirme yo también porque fallo, que nuestro corazón y nuestra mente todavía no ha sido regenerada. Por eso que cada día debemos de aplicar lo que dice Primera de Juan 1:9, que si hemos cometido pecado, reconozcamos a Jesús que hemos fallado y su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Todos la tienen? Hebreos 10, 22 la tienen. Amén. Dice, se la leo. Observe con detalle lo que dice el escritor de Hebreos 10, 22. Acerquémonos. ¿A dónde queremos acercarnos? A Jesús. Acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, habla de la mente, y lavando los cuerpos con agua pura. Sinceridad, seguridad, salvación y justificación es lo que tenemos que tener cuando tenemos un corazón sincero. ¿Quién son los que suben al monte de Dios? ¿Quién son? Léalo, el Salmo 15. Sí, léalo porque cortito me parece. Sí. Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quiénes son el monte ahora? Hablando también del tabernáculo, nosotros. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda, dice el salmista, en integridad, en justicia, el que habla verdad en su corazón. ¿Se fija usted que todo está aquí en la mente? Dios nos ayude para cada día abrir nuestra mente y nuestro corazón para ser regenerados y que el Espíritu del Señor tome dominio completo de nuestra vida. Vaya conmigo ahora a Proverbios 4:23, mire. Proverbios 4:23. Y aquí quiero mostrarle que la mente es el centro del corazón, porque el corazón es un músculo solamente que bombea la sangre del cuerpo, pero donde todo entra y es almacenado en este disco duro, ¿cierto? Por nuestros ojos que miramos, entra toda la mente y baja el corazón. Proverbios 4:23, mire. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón se refiere comúnmente a la mente, el centro del pensamiento y de la razón. Eso es lo que habla la palabra. Entonces todo está en la mente. ¿Se fija cómo la Biblia nos está haciendo entender que nuestra mente tiene que ser regenerada? Lo que hablaba Hebreo. Hebreo decía algo importante, ¿cierto? Allí decía en el capítulo 10 que leímos, decía en el capítulo 10, dice que cuando nos acercamos a Dios, a Jesús, cuando oramos a Él, tiene que haber un corazón sincero, de plena certidumbre de fe. Purificar los corazones de la mala conciencia. La conciencia es la mente.
donde todo es almacenado, se fija que tiene que haber sinceridad delante de Dios. Amén. Por eso ahora usted está entendiendo que hay tantos cristianos que se apartan de Dios, porque su mente y su corazón ha sido regenerado. Le voy a pedir a Carolina que me busque aquí Mateo 15, 18 al 20. Mateo 15, del 18 al 20. Y sabe usted, mientras Carolina busca, se me venía algo. Yo le voy a pedir a Carlita que se me viene un texto a la mente en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, si no me equivoco. Cuando usted mira Proverbios es uno de los espíritus de Jehová, porque es la sabiduría de Dios. Así es. Y aquí, en todos los proverbios, está hablando la sabiduría de Dios. ¿Lo tienes? Apocalipsis 4, del 5, un solo versículo. Dice, y del trono salían relámpagos y trueno y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y uno de sus espíritus es la sabiduría que está escribiendo el libro de los proverbios. Me llamaba la atención por qué dice proverbio la sabiduría. Y la sabiduría es una esencia del Espíritu Santo. Así es. Qué tremendo lo que dice Apocalipsis, los 7 espíritus de Jehová. O sea que el Espíritu de Dios está en la intimidad del creyente, hasta en el baño. Porque en el baño usted se encierra allí, ¿cierto? Y solo está usted. Pero el Espíritu de Dios está ahí. Así es. Está ahí. Incluso lo que usted piensa, el Espíritu de Dios analiza todo. Por eso dice el 24, dice, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Y el 25 de Proverbios que estamos viendo el 4, tus ojos miren lo recto, porque de los ojos adentra todo y almacena aquí. Diríjase tu párpado hacia lo que tienes adelante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Qué tremendo lo que nos dice el espíritu de sabiduría de Dios. ¿Está listo el texto? Mateo 15, del 18 al 20. Veamos lo que dice Mateo 15, del 18 al 20. 20. ¿Qué dice? Vamos. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Yo quise solamente ver solo eso, porque Jesús habla allí sobre lo que contamina al hombre en el capítulo 15, si usted lo quiere leer allí, pero habla de lo que había una discusión grande allí, que los discípulos de estaban comiendo con las manos sucias. Yo puedo comer con las manos sucias, pero Jesús le aclara a sus discípulos, le dice lo que sale dentro del corazón, pero está mal almacenado aquí. Lo que decía Santiago, que de su propio pecado se hace y se anonda y ¿cómo es poder decirlo? Es como una mujer embarazada que está dando a luz. Así es el pecado. El pecado es dañino, hermano. Es terrible. Entonces, se fija usted y está entendiendo ahora por qué tantos cristianos y tanto se hacen la pregunta, ¿por qué sigo pecando? Señor. Y ahí está la respuesta que le he dado en esta tarde. Es que el hombre aún no ha sido regenerado ni lavado con la sangre del Cordero. ¿Sabe por qué? Porque hay atadura en su mente y en su corazón. Cuando el Señor me llama por segunda vez, la semilla estaba en mí, pero yo seguía pecando. Pero por la segunda oportunidad que Jesús me dio, gloria al Señor por la segunda oportunidad. Así es. Una mujer que jamás en mi vida yo había visto en la calle, en Valdivia,
estaba ya, hermano, al borde de cometer tremendas cosas. Yo quería quitarme la vida. Satanás hablaba en mi mente: mátate, quítate la vida y ahí te va a solucionar todo. En una oportunidad una mujer me habla en la calle, una mujer llena del Espíritu Santo, me dice: simplemente vuélvete a Jesús. Simplemente, como dice Hebreos 4:12, que la espada de Jehová traspasó mi corazón, Ay, Señor. traspasó mi vida. Yo dije: está bien, está bueno. ¿Sabe? Yo me arrepentí de todos mis pecados. Dios reconcilió nuestro matrimonio, pero eso es muy largo de contar, porque de la noche a la mañana esa restauración no fue fácil. Pero para hacerlo corto, el Señor transformó ese día mi corazón. Me arrepentí de todos mis pecados. De todo, de todo. Le entregué toda mi vida a Jesús. Fui donde las personas que yo le hice daño, porque el Espíritu de Dios habló profundamente en mi corazón. Pero antes de eso, me invitaron a una vigilia en una iglesia, hermano, que ya se caía, que está toda comida de polilla, una iglesia larga, me diría unos 12 metros, unos 3 metros de ancho. Fuimos a esa iglesia, era una vigilia entera. Pero sabe que nunca me voy a olvidar, hace ya 21 años, yo levanté mis manos, ese tipo de las 9:30, 10 de la noche. Alguien me agarró mis manos y me las hizo levantar. Mantuve mis manos toda la noche hasta las 6 de la mañana sin tener cansancio. Toda la noche con mis manos arriba al cielo. Así es, Jesús. Y yo vi, cerré mis ojos y yo vi que algo grande venía sobre mí. Y hasta el día de hoy este brazo me tiembla cada vez que me humillo al Señor. Me tiembla todo este lado para abajo cuando oro al Señor. Y el Espíritu del Señor vino y posó sobre mi corazón. Y me trajo tal convencimiento que todas aquellas personas que yo hice daño, yo fui donde ellos, y Dios es testigo. Fui donde ellos, le pedí perdón, que me perdonara por el daño que yo le había hecho. Eso es lo que yo le estoy diciendo, el testimonio vivo de este hombre. Así es, Cristo vino y me selló con su Espíritu. Y es el que me da la fuerza hasta el día de hoy. Así es, Jesús. Y sabe que aunque esa gente no quiso perdonarme, pero sus lágrimas estaban en sus ojos. Y era el Espíritu de Dios que hablaba a través de mí. Yo le decía: perdóname por el daño que yo te hice. Y sabe que cuando yo pedía perdón a esa gente, algo grande salía de todo mi cuerpo. Era como una mochila enorme que llevaba. De a poco esa mochila se iba descargando. Y lo más tremendo de esto, que había algo tan profundo en mi corazón. Hermano, si usted no se imagina las cosas que yo hice. En una oportunidad el Espíritu Santo me decía: tú tienes que confesar esto. ¿Por dónde comenzó el pecado? Tuve que confesarlo. Pero yo no quería. Me avergonzaba. Pero yo no quería. Y el Espíritu me decía en mi corazón: tienes que hacerlo, porque es para tu beneficio, para que tú te sanes físicamente, espiritualmente. ¿Por qué cree usted que hoy día estoy aquí predicando? Porque no tengo ninguna atadura. Y yo sé que en muchos cristianos hay muchas ataduras en su corazón que no ha sido regenerado, porque el Espíritu de Dios me da testimonio. Si le contara todas las cosas lindas que el Espíritu de Dios ha hecho en mi vida, hermano. Por eso el Espíritu del Señor me daba este tema: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así es. Sino que de nuestro propio pecado, nosotros es atraído a cometer más pecado. Todos los días tengo lucha, pero con la ayuda de su Espíritu, como dice Romanos 8, dice que el Espíritu de Dios nos ayuda a nuestras debilidades. Y Él ora como conviene, porque el Espíritu ora por nosotros, porque es el mismo Espíritu de Jesús. Entonces todo el problema está aquí. Todo está en nuestra mente. Y cada día yo le digo al Espíritu del Señor: ayúdame, capacítame, adiéstrame para poder seguir adelante. ¿Por qué cree usted que hemos tenido tanta lucha, tantas cosas? Hemos sido despreciados, porque el Espíritu de Dios
está y vive en este corazón. Dios nos ayude. Por eso, con todo mi amor humano, yo le digo, si hay algo en su corazón, sáquelo. Porque dice Proverbio, en un Proverbio 28, 15, por ahí, si no me equivoco, dice que el que confiesa su pecado va a prosperar, pero el que lo oculta no va a ser prosperado. Que el Señor lo bendiga. Dice en el 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Amén. Señor. ¿Y sabe dónde está todo el problema? El problema no está en la semilla, sino en la tierra. Mire, vaya conmigo a Mateo 13. Le voy a mostrar algo, mire. Mire lo que Jesús nos dice en Mateo 13. Mateo 13, capítulo 20 al 21. Si usted se fija en su Biblia, en Mateo 13, Jesús habla de la parábola del sembrador, ¿cierto? La explica. Pero si usted se mira el 18, versículo 18, 19, 20, 21, Jesús lo explica aún más explícitamente. Mire lo que dice. Mateo 13, 20. ¿Sí? Sí. Mateo 13, 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, mire, y al momento la recibe con gozo. 21, pero tiene raíz en sí, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano no es regenerado ni ha sido nacido de nuevo? Él escucha la palabra, ¿cierto? La escucha con gozo, pero después viene Satanás y trae la tentación y lo hace caer. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no ha morado en ese corazón. ¿Por qué cree usted que yo estoy hasta aquí? Hasta el día de hoy estoy hasta aquí. ¿Porque he sido yo fuerte? No. Es porque el Espíritu de Dios que mora en mí me ha hecho fuerte. Señor, gracias. Yo caía, hermano, en multitudes de cosas, en segundos. Ahora vienen las tentaciones, pero le digo al Señor, ayúdame, y Él viene en mi auxilio. ¿Se fija lo lindo que es el Señor? ¿Se fija cómo Jesús explica la semilla, que es su palabra? Pero el problema no está en la semilla, el problema está en la tierra, que es usted y yo. Hay 4 tierras, hay 4 tierras. Y la cuarta tierra es la del 23, donde estamos viendo Mateo 13. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Esa es la buena tierra. Así es, Señor. Si usted lee toda esta parábola, se va a dar cuenta que hay 4 tierras. Así es. Y una de las terceras es esta que oye la palabra, pero es de corta duración. Viene el diablo y le roba todo lo que está aquí. Es porque el Espíritu de Dios no está morando. ¿Se fija? Si ahora está entendiendo por qué tantos cristianos y tanta gente se pregunta ¿por qué sigo pecando? Yo les he explicado en mi caso personal, como yo había recibido a Jesús, la semilla estaba, pero seguía pecando porque el Espíritu de Dios no estaba morando en mí. ¿Se fija la importancia del Espíritu Santo? Así es, Señor. Que el Señor nos bendiga. Ya vamos a terminar. Mire, quiero mostrarle algo más. Vaya conmigo a 1 de Timoteo. Vaya conmigo a 1 de Timoteo. Si alguien lo encuentra, me lo lee. Y vamos allí a descifrar 2 de Timoteo, capítulo 2. Verso. Capítulo 2, versículo 9 al 10. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. 2 de Timoteo 2. Sí. Del 4, espérenme un poquito. Del 4, versículo 9 y 10. Del 4. 2 de Timoteo 4, capítulo 4, 2 de Timoteo y versículo 9 al 10.
Dice así: procura venir pronto a verme, Amén. porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Mire, este tal Demas, si usted mira los capítulos de Lucas, este hombre era un discípulo. Así es, Jesús. Era un ayudante de Pablo. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo: porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Estamos hablando de un discípulo de Jesús, Así es, Jesús. un compañero de milicia de Pablo. Así es, Señor. ¿Qué pasa con este hombre? Y eso que yo le estoy dando solo este ejemplo, porque no quise sacar más ejemplos. Solo mostrarle a este hombre llamado Demas. Este hombre se condujo, predicó en la iglesia, estuvo dentro de la iglesia ayudando a Pablo, pero dice que Pablo dice que me ha desamparado amando a este mundo y se fue a Tesalónica. Me imagino que allí había más pecado y se fue tras la avaricia y la inmundicia y se fue a revolcar con el pecado que existía en aquel entonces. Bien. ¡Qué tremendo! ¿Si hay algún texto más allí? Dice, en el 13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el candelero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Ahí hay otro más, el Alejandro. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¿Se recuerdan en el Antiguo Testamento los Coré? Amén. En Nehemías, Los los Zambalás, y los los Tobías. Así Y es. estaban ahí, pues, hermano. ¿Se fijan? ¡Qué tremendo, hermano! Lo que la Biblia lo relata. Entonces, ahora entendió que no todos están regenerados. Ayúdame, Jesús. Y eso es un peligro que a mí me preocupa, hermano. Así es, Señor. Porque si Cristo hoy viene, esa gente se queda. Por eso yo todos los días, y me paro en este púlpito delante de Dios, yo todos los días cuando escudriño la Escritura, yo me veo más pecador. Pero gloria a Dios porque me veo un pecador arrepentido. Ayúdanos, Jesús. Y yo siempre quiero leerle este texto para que no se olvide y terminemos. Yo siempre doy este texto en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Este texto debemos todos los días citarlo delante de Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque aunque somos pecadores arrepentidos, nosotros fallamos, ¿sí o no, hermano? Amén. Fallamos delante de Dios. Amén. Fallamos delante de Dios. Y siempre tenemos que reconocer que si confesamos, porque Jesús ahora está como abogado, en el juicio del gran trono blanco no va a estar como abogado, va a estar como juez. Así es, Jesús. Pero hoy Jesús está como abogado y Él aboga y a través de su sangre Él nos lava y nos limpia de todo pecado. Que el Señor nos bendiga, póngase de pie y vamos a orar al Señor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta tu palabra, la cual, Señor, nos da a entender que tú no tientas, tú no pecas y no eres tentado del mal, Señor, sino que nosotros de nuestra propia concupiscencia se desarrolla en nuestra mente y cometemos los actos. Pero somos bienaventurados, Señor, porque usted nos hace pasar por las pruebas, pero usted también nos hace librarnos de todas esas pruebas. Por eso yo te clamo en esta tarde, Padre, por tu iglesia. Yo te clamo por tu iglesia, Señor, para que abra su corazón, para que reconozcamos delante de ti, Señor, que fallamos. Somos vasos frágiles, pero aquí estamos, Señor, para que nos moldee. Si hay algo en nuestra vida, si hay algo en nuestro corazón, los hermanos allí en el video,
los que están allí viendo y van a ver este video. Si hay alguien, Señor, que se identifica con esto, que a lo mejor está 20, 30 años dentro de una iglesia, pero nunca ha reconocido a Jesús como su Salvador, es un meramente simpatizante. Isaías dice que este pueblo de labios solamente me honra, pero más su corazón está lejos. Ayúdanos, Jesús, para nuestra mente, nuestro corazón, tenerlo allí como el centro de todas las cosas, de lo más importante. Por eso te clamo en esta tarde, trae sanidad espiritual para tu iglesia. Tenemos una oración puntual, Señor, que traigas un despertar en tu pueblo, y solamente tu Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado al hombre. Por eso te pedimos humildemente, mi amado Espíritu Santo, la tercera persona de Jesucristo, nuestro Salvador, que puedas convencer de pecado. Yo sé que todos los días usted toca y toca ese corazón y esa mente. Dios mío, yo te clamo, Señor, para que tengas misericordia y nos ayudes a vivir cada día más rectamente delante de ti. Este día se está declinando, se está terminando. Este día lo vamos a vivir como si fuera el último día. El mañana no lo conocemos porque tu voluntad está en todas las cosas. Padre mío, muchas gracias. Te clamamos, Señor, todo esto en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y Carlita en este lugar. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Damos gracias por su palabra del día de hoy. Nos ha dado. Vamos a pasar a cantar la última alabanza para ya estar terminando. El motivo de mi adoración eres tú, mi Jesús. El motivo de mi adoración eres tú. Eres tú, mi Jesús, la fuente de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, la fuente de mi adoración. Eres tú, mi Jesús. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro, ahí se siente la unción. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro, ahí se siente la unción. El motivo de mi adoración eres tú, mi Jesús. El motivo de mi adoración eres tú,
La fuente de mi adoración eres tú, mi Jesús. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí se siente la unción. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí se siente la unción. De regreso a mi hogar, Dios estaba ahí. De regreso a mi hogar, Dios estaba ahí. Solo tuve que traspasar la puerta y decirle a él: oh Señor, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes en mi hogar, no quiero que te vayas, y todo será más fácil, y todos seremos felices. Oh Señor, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes en mi hogar, no quiero que te vayas, y todo será más fácil, y todos seremos felices. De regreso a mi hogar, Dios estaba ahí. De regreso a mi hogar, Dios estaba ahí. Solo tuve que traspasar la puerta y decirle a él: oh Señor, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes en mi hogar, no quiero que te vayas, y todo será más fácil, y todos seremos felices. Oh Señor, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes en mi hogar, no quiero que te vayas, y todo será más fácil, y todos seremos felices. Gloria a Dios.
Amén. Gracias, mi Señor. Usted es bueno, Padre Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya, mi Rey! Ten misericordia, Señor, de tu pueblo, Padre. Perdónanos, Señor, por tanto pecado, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, mi Rey. Aleluya, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Ten misericordia, mi Rey. Perdónanos, Padre, perdónanos por tanto pecado, Señor. Oh, Padre mío. Grande, maravilloso, mi Dios. Santo es tu nombre, mi Rey. Así es, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Señor, te damos gracias por estar aquí delante de tu presencia, Padre. En tu palabra nos dice que si hoy oyéremos tu voz, no endurezcamos nuestro corazón. Dios nos ha hablado, Padre Celestial, que si hay algo en nosotros debemos pedir perdón, Padre, porque aún estamos a tiempo. Te damos gracias por tu palabra, porque ella cada día nos alimenta y nos guía, porque es la luz, porque tú eres la luz, Padre Celestial. Te pido en este momento una bendición para cada uno de mis hermanos, que tú los protejas de regreso a sus hogares, Padre Celestial, y que nos quedemos con esta palabra y la meditemos y la guardemos en nuestro corazón. Te pido ahora que nos despidan en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.